Buen amanecer para todos mis hermanos y hermanas. Que el buen Dios te conceda la paz. Señor, gracias por cada bendición recibida a través de muchas situaciones. Me encomiendo a tu santo poder, que todo lo que esté y todo lo que haga esté lleno de ti. Tu amor y tu presencia me hacen caminar confiado en que tú me levantas en mis caídas y me haces experimentar tus bendiciones y obras milagrosas. Mi Dios, fuera de ti, nada. Y contigo estoy seguro, porque tú eres mi roca salvadora. Dame tu gracia para saber discernir lo que más me conviene. Ilumina mi mente para siempre perseguir el bien y desechar toda situación de división. Me uno a la fuerza de las palabras pronunciadas por San Pablo para hacerlas presentes siempre en mi vida. Para mí, la vida es Cristo. Amén. Con la fiesta de Cristo Rey del Universo, celebrada el pasado domingo, estamos concluyendo la liturgia, el año litúrgico, para entrar enseguida al nuevo año con el Adviento, para disponernos en la espera de Cristo que viene a salvarnos. Es la buena noticia que esperamos. Estamos tan acostumbrados a recibir malas noticias de nuevos brotes de pandemia, retrasos de las vacunas, colapso de los hospitales, los precios de los combustibles elevados, el alto costo de la vida inalcanzable, la crisis económica y laboral, desastre ecológico y atracos a la orden del día, nos parece increíble que haya todavía alguna buena noticia, y menos aún de parte de la Iglesia. Con quien dice de la Iglesia puede salir algo bueno. ¿Cuál es la buena noticia? Pues sí, la buena noticia es que el Papa Francisco ha convocado una asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, que quiere ser una reunión de todo el pueblo de Dios latinoamericano y caribeño bajo el tema Todos somos discípulos misioneros en salida. ¿De dónde nace la novedad de esta buena noticia? La novedad reside en que hasta ahora las asambleas nacionales y regionales de las iglesias eran conferencias o asambleas episcopales, y ahora esta será una asamblea eclesial. Es decir, se reunirán no solo obispos, sino todos los participantes del pueblo de Dios, laicos y laicas, religiosos y religiosas, seminaristas, sacerdotes, obispos, cardenales y personas de buena voluntad. El Papa Francisco desea que sea no una élite separada del santo pueblo fiel, pues todos cuantos hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo, formamos parte de la comunidad cristiana. Somos parte del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es infalible en su fe. Esta asamblea es un signo profético para el futuro de la iglesia y quiere ser la presencia de Jesús en la vida cotidiana de la gente, en medio de los gritos de los empobrecidos y de la hermana tierra, la hermana madre tierra en estos tiempos de pandemia. Se trata de rezar, hablar, pensar, discutir y buscar entre todos la voluntad de Dios. Caminar juntos,
Esta asamblea eclesial puede resultar para muchos algo inédito, pero en realidad asume el mensaje del Vaticano II de que la Iglesia está formada por todo el pueblo de Dios que va caminando hacia el reino. Está en la línea de de la sinodalidad eclesial, es decir, que la iglesia es un caminar conjuntamente de todos los cristianos bautizados y todos podemos enseñar y aprender, pues todos hemos recibido el mismo espíritu en conformidad con Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, y soñemos juntos, pues Francisco desea que las cosas no se decidan desde arriba, desde la cúspide de la pirámide eclesial, ni menos aún desde una iglesia clerical, sino desde abajo de la pirámide, entre todos y todas, en una iglesia en camino, una iglesia pol- poliédrica, bajo la guía siempre sorprendente del Espíritu, el Espíritu del Señor que desborda todos nuestros esquemas. No se trata solo de hacer memoria de la conferencia episcopal de Aparecida del 2007, sino de trazar nuevos caminos de fraternidad universal y amistad social para América Latina y el Caribe. Su logotipo es el mar del mundo en el que navega la barca de la iglesia. En la Basílica de Guadalupe de México, del 21 al 28 de noviembre, se está llevando a cabo la primera asamblea eclesial en la que obispos de América Latina y el Caribe se sientan con sacerdotes, religiosas y fieles laicos para discutir y definir los pasos a seguir ante los nuevos desafíos que presentan los tiempos actuales. La primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe se propone hacer memoria de lo acontecido en la quinta conferencia general en Aparecida y mirando contemplativamente nuestra realidad con sus desafíos, reavivaremos nuestro compromiso pastoral para que en Jesucristo nuestros pueblos sean una vida plena, tengan una vida plena y por los nuevos caminos hacia el 2031-2033. Se reconoce que la preparación de esta inédita asamblea eclesial es un tiempo de gracia para toda la iglesia de América Latina y el Caribe. Han sido desarrolladas metodologías y documentos para preparar de la mejor manera posible esta celebración en dos fases. La primera fase es un proceso amplio de escucha y la segunda un momento presencial que tendrá lugar entre el 21 y 28 de noviembre de este año, ahora mismo, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México y simultáneamente en varios otros lugares de toda la región. Objetivo de la Asamblea Eclesial. La Asamblea Eclesial busca responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los nuevos desafíos para la Iglesia en América Latina y el Caribe a la luz de la Quinta Conferencia General de Aparecida, de los signos de los tiempos y el magisterio del Papa Francisco?
En esa búsqueda, el proceso de celebración de la asamblea tiene los siguientes objetivos. Uno es reavivar la iglesia de una manera nueva, presentando una propuesta reformadora y regeneradora. Ser un evento eclesial en clave sinodal y no solo episcopal, con una metodología representativa, inclusiva y participativa. Hacer posible una relectura agradecida de Aparecida para gestionar el futuro. Ser un hito eclesial que pueda relanzar los grandes temas aún vigentes que surgen en Aparecida y retomar temas y agendas impactantes. Es un kairos, un signo compartido con todos y con otros continentes del que pueden brotar muchos frutos. Reconectar las cinco conferencias generales del episcopado latinoamericano y del Caribe vinculado al magisterio latinoamericano al magisterio del Papa Francisco y marcando tres hitos: de Medellín a Aparecida, de Aparecida a Querida Amazonía y de Querida Amazonía al Jubileo Guadalupano y de la Redención en 2031 al 2033. Para lograr estos objetivos se aspira a tener una plena y amplia participación de todo el pueblo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe para que sea una asamblea, esta sea una verdadera celebración de dicha identidad eclesial al servicio de la vida. Ser una expresión genuina de una presencia que acoja las esperanzas y anhelos de todas las mujeres y hombres que conforman la iglesia, pueblo de Dios, especialmente en este tiempo de pandemia del COVID-19 y de tantas otras pandemias que se han revelado. Tiempo en el que la coherencia con el Evangelio de Jesús será el gesto vivo que dará relevancia al ser y estar en medio de los gritos de los empobrecidos y de la hermana Madre Tierra. En un mensaje con motivo de esta asamblea, el Papa Francisco pidió que la reunión no sea una élite separada del pueblo de Dios, sino que camine junto a él. También pidió acompañar los trabajos con profunda oración para que el Señor se haga sentir. La asamblea eclesial no es una conferencia del episcopado latinoamericano como fue Aparecida por la Virgen Patrona de Brasil. Esta fue en el año 2007, que aún tiene mucho para dar. Esto es la reunión del pueblo de Dios, aclaró el Papa Francisco en una convocatoria desbordante que expande los límites del clero y pasa de reuniones exclusivas de obispos para incluir a todos. Esa integralidad, ese llamado pueblo fiel de Dios, con más de 1.300 millones de bautizados y un 60% de ellos nacidos en América, busca desarmar
el clericalismo y democratizar la fe y transformarse en una iglesia sinodal para caminar juntos en modo samaritano, en solidaridad con el caído en el camino y el pobre de las periferias. Laicos y laicas, consagradas y consagrados, sacerdotes, obispos, que buscan la voluntad de Dios. No tiene que ser una élite, tiene que ser junto al pueblo de Dios. Todos somos parte del pueblo, ese pueblo que es infalible, como dice el Concilio Vaticano II, porque fuera del pueblo surgen las élites ilustradas de una ideología o de otra. Eso no es iglesia. Nosotros nos damos con todos, sin exclusión. Es el primer consejo del primer pontífice latinoamericano para la asamblea eclesial, a la que agregó una segunda recomendación: la oración. Que el Señor se haga sentir adelante con coraje. Así pues, el Papa Francisco motiva y estimula esta asamblea latinoamericana. Se inaugura un nuevo organismo sinodal. Esta primera asamblea, subrayó el prelado peruano, inaugura un nuevo organismo sinodal en el ámbito continental que sitúa la colegialidad episcopal en el seno de la sinodalidad eclesial. Ya estas asambleas están en marcha, se están desarrollando durante esta semana. Esta sinodalidad eclesial, expresión de la vinculación del obispo con el pueblo de Dios en su iglesia local y de concepción de la iglesia universal como una iglesia de iglesias locales, presididas en la unidad por el obispo de la iglesia de Roma, con Pedro y bajo Pedro. Esta nueva experiencia de la iglesia, este nuevo acontecimiento de Pentecostés, al igual que hace 2000 años, se realiza con la presencia de nuestra Madre, María de Tepeyat, quien representa a todas las advocaciones que sostienen y sustentan la vida y la identidad de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. El Evangelio nos interpela en el dolor del hombre. El preside la el presidente del CELAN manifestó su cercanía a todo el pueblo de Dios en una hora profundamente compleja y difícil, en un tiempo de pandemia donde los más vulnerables, los preferidos de Cristo, siguen siendo los más afectados. No nos olvidemos, dijo, Cristo sigue crucificado en ellos. El Evangelio de hoy interpela nuestra dificultad como sociedad e incluso como iglesia de creer en la presencia viva y transformadora de Jesús y de su reino de vida. También nos interpela el dolor de hombres y sobre todo de mujeres que han sufrido abusos o exclusión sistemática, de quienes deben abandonar incluso sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida
y que son rechazados. Procuren escucharse mutuamente. La primera palabra propuesta por el Papa Francisco para estas asambleas es escucha. El dinamismo de las asambleas eclesiales está en el proceso de escucha, de diálogo y discernimiento. El intercambio facilita escuchar la voz de Dios hasta escuchar con él el clamor del pueblo y escuchar al pueblo hasta respirar con él la voluntad a la que Dios nos llama. Que esta asamblea desborde el amor creativo de su espíritu. Y la segunda palabra es esta, desborde. El discernimiento comunitario requiere mucha oración y diálogo para poder hallar juntos la voluntad de Dios. Y también requiere encontrar caminos superadores que eviten que las diferencias se conviertan en divisiones y polarizaciones. Escribe el Papa Francisco diciendo y manifestando que en este proceso pide al Señor que sea una asamblea del desborde, del amor creativo de su espíritu, que nos impulsa a salir sin miedo al encuentro de los demás y que anima a la iglesia para que por un proceso de conversión pastoral sea cada vez más evangelizadora y misionera. Así pues, queridos hermanos y hermanas, que esta novedad del Espíritu nos ayude a todos a abrir nuestro corazón para animarnos a participar de este caminar misionero en salida que somos. Pues a todos nosotros, queridos hermanos y hermanas del despertar del cristiano, los invito a que nos pongamos en una actitud de unión, de espíritu, de oración, para que estas asambleas, que han de ser de mucho bien para todos y que llegue no solamente a nuestros pueblos latinoamericanos, sino también que pueda ser una luz irradiada para todo el universo, pues mucho lo necesita. Dios bendiga grandemente este momento de gracia. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes.